Eduardo Luis presenta El Reporte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Eduardo Luis, muchas gracias por tu tiempo. Hoy es martes 2 de julio 2024, a 2 días del Día de la Independencia de Estados Unidos. Ayer la Suprema Corte por la mañana dijo algo muy interesante y como yo no soy un experto legal, le marqué a alguien que sí lo es. En la línea telefónica estoy platicando con el abogado de inmigración, pero también abogado que se las conoce de todas, que tiene que saber lo que dice la ley, el abogado J. García. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, gracias por invitarme. Abogado, me puse a leer, a tratar de descifrar lo que la Suprema Corte dijo ayer en cuanto al poder de un presidente y yo quise entender algo, le voy a ser honesto, de la manera como yo lo entendí. Básicamente, un presidente puede hacer lo que quiera, importando o no importando si sea ilegal o no, y no tendrá consecuencias según lo que dice la Suprema Corte. Ayúdeme a entender qué fue lo que dijeron estos jueces. Bueno, lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo es que un presidente tiene inmunidad y no puede ser juzgado, no pueden ponerle cargos criminales y es una acta oficial. Dijeron tres cosas. Primero, tiene que ser un acta que él está ejerciendo derechos, obligaciones fundamentales según la Constitución. Algo que es más o menos fundamental es un acta oficial, pero no tanto como la primera instancia. Y finalmente, actas inoficiales, o sea, personales. Estas no tienen inmunidad para el presidente. Y él puede hacer esto, aunque el hecho o el acta de lo que él haga es claramente algo criminal, algo ilegal, pero no le pueden poner cargos criminales, no lo pueden juzgar si él lo hizo siendo presidente. Así que es un poder enorme para los presidentes, porque no nos dijo la Corte Suprema qué actas serían clasificadas como oficial, fundamental y cuáles no. Lo que ellos dijeron es que esto lo tiene que determinar una corte, quizás en este caso de distrito. Al fin de cuentas, sabemos que ahora el presidente, según la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuenta con inmunidad para una acción que él tome, aunque sea de índole criminal, si lo hizo como presidente, siendo esto una acta oficial. Ahora, abogado, ayúdeme a entender, deme un poco de contexto, explíqueme a mí y a mi amigo, mi amiga que está sintonizando este episodio del reporte, ¿en qué contexto es de que la Suprema Corte está diciendo esto? Esto, creo, tiene que ver con este caso que tiene que ver con lo que pasó el 6 de enero y lo que Trump hizo o no hizo para incitar la violencia. ¿Esto es correcto? Sí, ese es uno de los casos criminales contra Donald Trump, que él animó, participó, asistió a las personas que básicamente atacaran al Capitolio, atacaran a nuestro país. Ese es un caso. El otro caso era de obstrucción de la justicia en ocultar documentos clasificados en su casa en Florida. El presidente dice que si él estaba actuando como presidente en una acta oficial, entonces tiene inmunidad. Lo que él quería era inmunidad absoluta, que no podían hacer absolutamente nada contra él porque él era presidente. Pero la Corte dijo no es inmunidad absoluta, pero hay mucha protección para el presidente. No lo pueden juzgar si él estaba actuando como presidente y no pueden tampoco tomar en cuenta o determinar sus intenciones cuando hizo o cuando hace esto. Así que es algo muy difícil y básicamente lo que están haciendo es dándole un poder tremendo al presidente. Uno de los magistrados, Sonia Montemayor, dijo que si el presidente determina que un rival político es una amenaza al país y ordena su asesinato, que si eso tendría inmunidad. El abogado de Trump, en un argumento ante la Corte Suprema, respondió a la misma pregunta y dijo que en ciertos casos es posible que el presidente tenga autorización de ordenar la ejecución, el asesinato de un rival político si lo hace como una acta
oficial. Así que esto nos alarma, digo, es algo para mí peligroso, es una amenaza a nuestra democracia, a nuestro país, porque es posible que un presidente en el futuro determine que un rival político es una amenaza y él está protegiendo el país al ordenar el asesinato de esa persona. Abogado, ayer también vimos al actual presidente Joe Biden hablar sobre el tema en una declaración, aparte de decir muchas cosas. Él dice: nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Es un precedente peligroso. También diciendo: estoy de acuerdo con lo que escribió la juez Sotomayor sobre la peligrosa decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. Por temor a nuestra democracia, disiento. Yo disiento, todos deberíamos hacerlo. Abogado, con este precedente que marca la Corte Suprema, ¿cuánta es la diferencia de poder entre un presidente de Estados Unidos y cualquier rey? Es muy poquita la diferencia según la Corte Suprema de los Estados Unidos. Básicamente están diciendo que un presidente puede actuar como un rey, como un dictador con inmunidad, si lo está haciendo como una acta oficial. Así que por eso es muy, pero muy peligroso, porque Donald Trump ya dijo que él piensa que el encarcelamiento de su amigo, asistente Steve Bannon, que se tuvo que reportar a la cárcel ayer por haber violado una orden de comparecer ante el comité del Congreso, según una orden legal. Él desafió esa orden, lo juzgaron y lo encontraron culpable, lo condenaron a 4 meses de cárcel y se tuvo que reportar, y Trump inmediatamente dijo: lo va a pagar muy caro Joe Biden por haber encarcelado a Steve Bannon. En otras palabras, él ya lo está acusando de haber usado el poder del FBI, por ejemplo, contra una persona que es muy amigo de Donald Trump. Y no sabemos qué va a ser la venganza de Donald Trump, según sus creencias, que Joe Biden era personalmente responsable por esto. Así que tiene una mente muy peligrosa. Él ya dijo, cuando era candidato: yo voy a correr porque yo voy a hacer tu venganza. Eso le dijo a sus creyentes, y esa es la razón por la cual está corriendo para presidente. También está tratando de evitar a cualquier precio a un juicio final, una condena final, para evitar ir a la cárcel, y por eso tiene que ganar la presidencia para evitar encarcelamiento. Pero la Corte Suprema está diciendo, bueno, si es un acta oficial y ocurrió cuando era presidente, hay inmunidad. Como usted menciona, abogado, también viéndolo desde el contexto mayor de todo lo que está pasando con el candidato y expresidente Donald Trump, como usted menciona, él dice que esto es para tratar de eliminarlo de esta carrera política, pero más que nada hemos estado viendo de que al él poner 3 jueces en la Corte Suprema durante su presidencia, le está beneficiando a él. Lo que antes usted y yo y el resto del pueblo americano íbamos a ver más al ratito en el mes de julio, donde se le iba a dar su sentencia porque fue encontrado convicto en estos 34 cargos. Ahora la sentencia de Trump en Nueva York se pospuso oficialmente hasta el 18 de septiembre, unos 2 meses antes de las elecciones, a las 10 de la mañana, porque el tribunal tiene que determinar cómo va a aplicar esta decisión de la Corte Suprema a la condena que se le va a dar. Así es. Hay que recordar que es un cargo estatal, no es un cargo federal, y el hecho de pagarle dinero a una actriz pornográfica no es un acta oficial de la presidencia, del presidente. Así que va a ser muy difícil. Lo que la Corte Suprema está haciendo, el resultado de la decisión de la Corte Suprema, es que el juez del caso criminal ahora tiene que quizás llevar a cabo una audiencia para determinar qué tipo de evidencia, cuál evidencia se admitió en violación de esta decisión de la Corte Suprema, pero va a ser muy poquito lo que se tiene que discutir, lo que se tiene que resolver, porque el cargo principal era de haber violado las leyes del estado de New York. No es una ley federal, es el estado de Nueva York que Trump causó fraude en los records para ocultar este pago, que lo hace una felonía, es que trató de hacerlo para afectar el resultado de una elección
y el juez puede determinar que sí se usó evidencia que quizás está protegida por esta decisión de la Corte Suprema. Por ejemplo, el testimonio del asistente Don Hicks, la mujer que asistía al presidente, pero el testimonio de ella era muy limitado y el juez puede determinar que sí ocurrió un error en admitir ese testimonio, pero el error es tan pequeño que no pudo haber afectado la decisión del jurado. En otras palabras, es un error que se puede hacer a un lado y el veredicto todavía queda. Así que esto se va a tener que determinar. Pienso que lo va a hacer antes del día de la condena, el 18 de septiembre, el juez de New York. En otro caso también en Washington, la juez tiene que determinar qué tipo de evidencia se va a permitir en el juicio y si esta evidencia, por ejemplo, está ahora protegida por esta decisión de la Corte Suprema, no la pueden usar. Lo que va a causar es que se demore todo esto, y es lo que Trump quiere, demorar lo más que se pueda hasta después de las elecciones, pensando que va a ganar. Al ser presidente, él puede ordenar al fiscal federal en New York, en Florida, que retiren los cargos contra él, y lo tienen que hacer. Así que lo que él quiere hacer es demorar esto para que la gente no se dé cuenta, que no sepa qué fue lo que pasó, cuáles son los hechos de Donald Trump que los fiscales consideran actas criminales. Es lo que él quería, demorar para evitar un juicio, y vamos a ver qué es lo que pasa en el estado de New York, porque ya tenemos una condena. Hay que recordar que Donald Trump es un convicto. Si él, por ejemplo, gana la elección y va a representar a los Estados Unidos en una cumbre, en una reunión de diferentes países, por ser convicto, no puede entrar legalmente a países como Canadá, México, Inglaterra, Japón, Australia, Brasil. Ellos prohíben la entrada a su país a una persona que es un convicto como Donald Trump. Abogado, le doy muchas gracias por acompañarme para discutir, para poder entender qué es lo que significa lo que dijo la Corte Suprema. Y yo sé que mientras nos acerquemos más al día de elecciones y hasta después de eso, continuaremos platicando sobre todo lo que está pasando. Dígame, abogado, final, por favor. Eduardo, me gustaría un punto final para personas que están en este país ilegalmente. Donald Trump dijo que él ya va a deportar a todos ellos, a todos ustedes que están aquí ilegalmente. Va a construir campamentos para detenerlos en la frontera antes de regresarlos a México, por ejemplo. Puede declarar que los agentes de policía local, por ejemplo, el sheriff, DPS, la policía local de las ciudades, que los puede declarar como agentes federales, y si él determina que los inmigrantes que están entrando ilegalmente al país son una amenaza a este país, él puede tomar una acción oficial y pedir que las Fuerzas Armadas maten a los inmigrantes que están cruzando, porque él está defendiendo a este país, y esa es una acta oficial. Abogado, qué manera tan perfecta para poder transicionar a lo que iba a ser sorpresa para mi amigo, mi amiga que sigue este pequeño proyecto llamado El Reporte. El 4 de julio, para celebrar la independencia americana, me gustaría informarte sobre lo que es Project 2025, un plan, una biblia, un manual para el segundo término de Donald Trump. Muchas organizaciones conservadoras han trabajado para construir este manual de aproximadamente 900 páginas que platican sobre todo, incluyendo cómo afectaría a la comunidad migrante. Entonces, este jueves estaré platicando sobre lo que es Project 2025. Tal vez moleste otra vez al abogado para hacerle preguntas legales para que él me ayude con este pequeño breakdown. Pero sí, es importante más que nunca, amigo, amiga, que tú y yo estemos informados. Y si tú tienes alguna pregunta sobre tu caso migratorio, sobre tal vez un caso criminal, yo sé que el abogado J. García te puede ayudar. Abogado, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted? Estamos a la orden al 866-277-3452.
866-ARREGLA. Abogado, le doy muchas gracias por acompañarme y por ayudarme a explicar todo esto. Gracias, hasta la próxima. Este episodio del reporte está disponible para ti en audio y video en chuntillo.com. Sígueme en todas partes como @chuntillo y suscríbete al canal de YouTube para continuar la conversación inteligente sobre temas difíciles. Este episodio del reporte fue traído a ti por la información del abogado J. García. Yo soy Eduardo Luis y muchas gracias por tu tiempo. Mi querido Chuntillo. His name is Eduardo Luis. Chuntillo. Platicando con Chuntillo. Por el Chuntillo. ¿Qué pasa, mi querido Chuntillo? Te saluda Eduardo Luis. Eduardo el Chuntillo.